Hola, ¿qué tal, queridos amigos Conquis especialistas? En esta oportunidad desarrollaremos la especialidad de heredabilidad correspondiente al área de ciencia y salud. Empecemos. En primer lugar debemos conocer qué es heredabilidad. Heredabilidad es la proporción de la variación de rasgos en una población que se le atribuye a la variación genética entre individuos. Hay que tener en cuenta que la variación de los rasgos entre los individuos se puede deber a factores genéticos o a factores del ambiente, factores ambientales del entorno, es decir, o a ambos factores también. Para poder comprender mejor este concepto, vamos a observar la imagen de la izquierda, donde podemos ver a dos personas pertenecientes a la misma población que tienen una diferencia física bastante marcada. Esta diferencia se encuentra justamente en la estatura. Mientras que una de las personas es mucho más alta, la otra de las personas es mucho más baja. Pero la pregunta es, ¿por qué si ambas personas pertenecen a la misma población, tienen una diferencia tan marcada respecto a la estatura? Es justamente aquí donde podremos aplicar el concepto de heredabilidad respecto a la genética. Si la diferencia de estatura entre estas dos personas se debiera a la influencia de la genética de cada una de ellas, es decir, a lo que ya viene, a la información que ya viene con ellos en sus genes, estaríamos diciendo que el índice de heredabilidad sería alto, sería una heredabilidad alta. Pero si la diferencia en la estatura entre estas dos personas no se debiera tanto a la genética de los individuos, sino más que todo a factores ambientales, a factores del entorno, estaríamos hablando que la heredabilidad es baja. Por lo tanto, mientras más alta sea la influencia que tengan los genes, que tenga la genética sobre las diferencias que existen entre individuos de una misma población, estaremos diciendo que más alta será la heredabilidad en dicha población. Es por eso que decimos que la heredabilidad es la proporción de la variación de rasgos en una población que se le atribuye a la variación genética entre individuos. Conforme vayamos desarrollando la especialidad, aprenderemos diferentes términos para comprender mejor el tema. A continuación estamos observando una célula, es una célula animal para ser exactos, y podemos ver dentro de ella algunas estructuras importantes que reciben el nombre de organelos. De la misma forma en que nosotros tenemos órganos, los cuales cumplen funciones importantes para poder mantener el equilibrio y el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, las células tienen organelos, los cuales cumplen funciones importantes también para mantener el equilibrio y el buen funcionamiento a nivel celular. El día de hoy estudiaremos 5 de estas estructuras y organelos celulares. En primer lugar vamos a señalar la membrana celular o plasmática, conocida también como plasmalema. Y la membrana celular tiene la función de regular el paso de sustancias que entra y sale de la célula. Es decir, sirve como un filtro que controla lo que puede salir, lo que puede entrar y viceversa. Señalamos también el citoplasma. El citoplasma es todo este medio celeste que lo pueden ver en la ilustración, el medio en el cual están depositados, si se podría decir así, los organelos. Y el citoplasma es justamente el medio que contiene los organelos celulares y que permite su movimiento. Señalamos también el núcleo. El núcleo es aquel organelo que almacena el material genético de la célula, es decir, el ADN. Entonces recordemos, el organelo en el cual se encuentra el ADN celular es el núcleo. Este núcleo está cubierto por una membrana, el cual recibe el nombre de membrana nuclear y tiene la función de separar el contenido del núcleo del resto de la célula. Es decir, la membrana nuclear tiene la función de barrera protectora para el núcleo. Y finalmente,
señalamos a los ribosomas. En la ilustración los ribosomas están representados por estos puntitos blancos muy pequeñitos, y los ribosomas son aquellos que se encargan de sintetizar las proteínas, es decir, de fabricar las proteínas. Entonces recordemos, la fábrica de las proteínas a nivel celular vienen a ser los ribosomas. Ahora estudiaremos algunos conceptos básicos sobre genética que nos ayudarán a comprender mejor la relación que ésta tiene con la heredabilidad. El primer concepto a estudiar es el de cromosoma. El cromosoma es una estructura filiforme, es decir, tiene forma de hilo, que contiene el material genético o ADN presente en todas las células. Su función principal es preservar y organizar el material hereditario. Recordemos bien esa función del cromosoma. Los cromosomas, al ser material genético, se van a encontrar en el núcleo celular. Recordemos que el núcleo celular viene a ser el organelo que contiene el material genético. Y si los cromosomas están formados básicamente por material genético, entonces se encontrarán en el núcleo celular. Y están formados por cromatina. La cromatina es una molécula que precede al cromosoma y está formada por ADN y proteínas. Las proteínas más abundantes son las histonas y son importantes porque ayudan a que el ADN pueda tener estabilidad. Recordemos que ADN significa ácido desoxirribonucleico. En la imagen podemos ver un cromosoma clásico. En esta imagen podemos observar las diferentes formas en las cuales se organiza el material genético. Podemos ver en primer lugar a la molécula de ADN. Esta molécula de ADN se encuentra en forma de doble hélice. Se le llama doble hélice porque esta molécula tiene el aspecto de estar formada por el entrecruzamiento de dos hebras. Esta molécula de ADN en la forma de doble hélice es una molécula bastante grande, es una molécula bastante larga. Y lo que se quiere respecto al material genético es que éste ocupe el menor espacio posible para que pueda entrar sin problemas en el núcleo celular. Sin embargo, como podemos observar, la molécula de ADN en forma de doble hélice es una molécula muy larga. Y si nosotros quisiéramos ingresar esa molécula en forma de doble hélice en el núcleo celular, no entraría porque justamente es muy grande. Es por eso que el ADN se une a proteínas histonas para formar fibras de cromatina. En el estado de cromatina, el ADN puede entrar normalmente en el núcleo, puede ahorrar el suficiente espacio para poder ingresar en el núcleo en su totalidad. Posteriormente, durante la división celular, la cromatina formará el cromosoma. Fijándonos en la estructura del cromosoma, podemos ver que ésta se divide en dos partes iguales, las cuales se conocen como cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se encuentran unidas por una región central llamada centrómero. El centrómero, a su vez, divide a las cromátidas en dos porciones. Una porción corta, que es el brazo corto, y una porción más grande, más larga, que es el brazo largo. Además, también en esta imagen podemos observar al gen. El gen es un segmento de ADN y el gen es importante porque el gen es la unidad básica de la herencia genética, pues el gen almacena información genética sobre un organismo y permite que esta información pueda transmitirse a la descendencia. Como dijimos anteriormente, el gen es un segmento de ADN, es un pedazo de la molécula de ADN. Por lo tanto, cuando la molécula de ADN forme el cromosoma, el gen seguirá presente en la estructura del cromosoma. Es por eso que, como vemos en la imagen de la derecha, en la estructura de un cromosoma podemos encontrar varios genes. Alelo. El alelo es cada una de las formas alternativas o variantes de un gen, que se relaciona con una sola característica. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre y el otro de la madre.
Por ejemplo, en el caso del gen que regula el tamaño, hay dos posibilidades o variantes, dos alternativas. El hecho de que la persona pueda ser alta o el hecho de que sea baja, de acuerdo a lo que herede del padre y de la madre. A estas dos alternativas o variantes se les conoce como alelos. Entre los tipos de alelos tenemos al alelo dominante y al alelo recesivo. El alelo dominante es aquel que determina la expresión fenotípica de un rasgo y siempre se expresa, mientras que el alelo recesivo se expresa solo cuando se presenten pares idénticos. Si un alelo recesivo se encuentra junto a un dominante, entonces quedará enmascarado porque siempre habrá más tendencia a expresar el alelo dominante heredado. Por ejemplo, en el caso del gen que regula el tamaño, hay dos variantes, dos alternativas, dos alelos, que es el hecho de poder ser alto y el hecho de poder ser bajo. En este caso, el alelo dominante es el hecho de ser alto, mientras que el ser bajo viene a ser el alelo recesivo. Recordemos que siempre habrá más tendencia a expresar el alelo dominante. Es por eso que el alelo dominante determina la expresión fenotípica de un rasgo. A continuación veremos algunos ejemplos acerca de alelos dominantes y recesivos. En este primer ejemplo podemos ver las opciones en las que la línea del cabello puede terminar. Puede terminar en pico de viuda, es decir, en forma de punta o pico, y puede terminar también en línea continua, ¿no? De una forma redonda. En este caso, el alelo dominante será el hecho de heredar el pico de viuda y el alelo recesivo será el hecho de tener línea continua. Es decir, si dos padres tienen un hijo y uno de los padres tiene pico de viuda y el otro tiene línea continua como terminación del cabello, entonces es mucho más probable que el hijo nazca con la terminación del cabello en forma de pico de viuda, ya que el pico de viuda es el alelo dominante. En este segundo ejemplo podemos observar las formas en las que se presenta el lóbulo de la oreja. El lóbulo de la oreja puede estar suelto o puede estar adherido a la cara. El hecho de que esté suelto es el alelo dominante y el hecho de que esté adherido a la cara es el alelo recesivo. De la misma forma que en el ejemplo anterior, si en una pareja una de las personas tiene el lóbulo de la oreja suelto y la otra de las personas tiene el lóbulo de la oreja adherido, entonces cuando ellos tengan un hijo es mucho más probable que su hijo tenga el lóbulo de la oreja suelto, ya que este es el alelo dominante. Respecto a la forma de las barbillas, vemos aquí que hay barbillas con hendidura, lo que se conoce como barbillas partidas, y hay barbillas sin hendidura. En este caso, el alelo dominante viene a ser la barbilla con hendidura y el alelo recesivo viene a ser la barbilla sin hendidura. Ahora hablaremos acerca del cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett se denomina así porque fue diseñado por el genetista inglés Reginald Punnett, y este es un diagrama usado para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. Este diagrama permite observar cada combinación posible para expresar los alelos. Nos muestra todos los tipos posibles de descendientes que podrían producirse en el entrecruzamiento. En la aplicación de este cuadro utilizaremos los genotipos expresándolos mediante los alelos. El alelo dominante lo expresaremos mediante una letra mayúscula y el alelo recesivo lo expresaremos mediante una letra minúscula. A continuación podremos ver las aplicaciones de este cuadro. Para poder aplicar el cuadro de Punnett utilizaremos como ejemplo los alelos correspondientes al gen de la estatura. El alelo que predispone a ser alto será el alelo dominante, mientras que el alelo que predispone a ser bajo será el alelo recesivo. El alelo dominante se va a expresar o se va a representar mediante una letra mayúscula
en este caso una letra T mayúscula, mientras que el alelo recesivo se expresará mediante una letra minúscula, en este caso una letra T minúscula. Los genotipos se van a expresar en base a los alelos agrupados en pares, y depende de cómo se agrupen los alelos para establecer diferentes tipos de genotipos. Por ejemplo, el primer genotipo que tenemos en la tabla es el genotipo T mayúscula, es decir, este genotipo está formado por dos alelos iguales. Cuando el genotipo se encuentra formado por dos alelos iguales, recibe el nombre de homocigoto, ya que homo significa igual. Este genotipo, como mencionamos, es T mayúscula, y la T mayúscula es la representación del alelo dominante. Por lo tanto, el nombre completo de este genotipo será homocigoto dominante, y por lo tanto su fenotipo será alto. El segundo genotipo es el que está formado por T minúscula. Como ambos alelos que conforman el genotipo son iguales, T minúscula, también será homocigoto, pero en este caso la T minúscula representa el alelo recesivo, por lo que el nombre completo de este genotipo será homocigoto recesivo. Finalmente, tenemos también un genotipo formado por T mayúscula, T minúscula. Como este genotipo está formado por dos alelos diferentes, uno dominante y otro recesivo, recibirá el nombre de heterocigoto o híbrido, y el fenotipo será alto. ¿Por qué alto? Porque recordemos que cuando un alelo dominante se encuentra junto a un alelo recesivo, el alelo dominante es el que siempre se expresa y el alelo recesivo es el que queda enmascarado, es el que queda cubierto. Por lo tanto, fenotípicamente lo que se va a expresar en un heterocigoto es el alelo dominante que contiene. Por eso el fenotipo será alto. Ahora en el cuadro de Punnett vamos a realizar un entrecruzamiento entre dos organismos. El organismo padre tiene un genotipo T mayúscula, es decir, homocigoto dominante, mientras que el genotipo de la madre es T minúscula, es decir, homocigoto recesivo. Realizamos entonces el entrecruzamiento y podemos observar que el padre en el primer casillero cede un alelo dominante, mientras que la madre cede un alelo recesivo, dando como resultado un organismo T mayúscula, es decir, un organismo heterocigoto. Si realizamos el entrecruzamiento en los siguientes recuadros, vamos a darnos cuenta que el resultado será el mismo. En los cuatro tendremos organismos heterocigotos, T mayúscula, T minúscula. Entonces, podemos concluir que la proporción del genotipo es de 100% T mayúscula, es decir, heterocigotos, y la proporción del fenotipo es de 100% altos. Recordemos que los heterocigotos siempre tienen tendencia a expresar el alelo dominante, por lo tanto el 100% al ser heterocigotos serán 100% altos. A continuación realizaremos algunos ejemplos de entrecruzamientos tomando en cuenta el ejemplo anterior. En este primer caso vamos a entrecruzar un organismo alto heterocigoto con otro organismo alto heterocigoto. Entonces, en la tabla de Punnett tenemos lo siguiente. En el primer casillero tenemos un homocigoto dominante. En el segundo tenemos un heterocigoto. En el tercero tenemos un heterocigoto y en el cuarto tenemos un homocigoto recesivo. Los resultados los podemos expresar de la siguiente manera. La proporción del genotipo fue de un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Podemos expresar también estos resultados en porcentaje. 25% de homocigotos dominantes, 50% de heterocigotos y 25% de homocigotos recesivos
tomando en cuenta que el número de organismos hijos fueron 4. Respecto al fenotipo, tenemos que son 3 altos y un bajo. Tomemos en cuenta que los heterocigotos van a expresar el alelo dominante, por lo cual fenotípicamente serán altos. En el caso del segundo ejemplo, vamos a entrecruzar un organismo alto heterocigoto con un organismo bajo homocigoto recesivo. Si deseas, puedes pausar el video para poder realizar este ejercicio. Los resultados son los siguientes. La proporción del genotipo: 2 heterocigotos y 2 homocigotos recesivos, 50% de cada uno, y por lo tanto el fenotipo serán 2 organismos altos y 2 organismos bajos.